Este CEO billonario estaba viviendo una vida normal hasta que descubrió que la mujer que limpiaba su oficina todas las noches era la madre que lo había abandonado hace 30 años. Alejandro Vázquez tenía todo lo que el dinero podía comprar. A los 37 años era el CEO más joven en aparecer en la lista Forbes España, comandando un imperio inmobiliario valorado en más de 3 billones de euros. Sus torres corporativas se alzaban majestuosas en el corazón de Madrid, símbolos de poder y éxito que había construido con sus propias manos. Cada mañana, Alejandro despertaba en su ático de 600 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, con vistas panorámicas a toda la capital española. Su vestidor estaba repleto de trajes italianos hechos a medida. Sus muñecas lucían relojes que costaban más de lo que la mayoría de las personas ganaban en una década. Y su garaje privado albergaba una colección de automóviles deportivos que era la envidia de los coleccionistas más ricos de Europa. Pero detrás de los trajes de Armani y los relojes Rolex, Alejandro cargaba una herida que nunca había cicatrizado completamente. A los 6 años de edad, su madre, Isabela Morales, simplemente se desvaneció de su vida. Una mañana, ella estaba allí, preparando su desayuno favorito, tortilla española con jamón serrano, que hacía con tanto cariño, cantando una copla andaluza, mientras trabajaba en la pequeña cocina de su casa humilde en Sevilla. A la mañana siguiente, había desaparecido sin dejar rastro, abandonándolo con un padre alcohólico que apenas podía cuidar de sí mismo, mucho menos de un niño asustado y confundido. Fernando Vázquez, su padre, era un hombre destrozado que ahogaba sus penas en el vino barato y el brandy más ordinario que podía encontrar. En los años que siguieron a la desaparición de Isabela, la casa se transformó en un ambiente tóxico y negligente. Alejandro aprendió temprano a valerse por sí mismo. A los 8 años ya sabía freír huevos. A los 9 lavaba su propia ropa en el fregadero de la cocina. Y a los 11 gestionaba el poco dinero que quedaba, después de que su padre gastara la mayor parte del salario en alcohol. Los recuerdos de la infancia de Alejandro eran una mezcla confusa de momentos felices con su madre y años de abandono emocional tras su partida. Recordaba vagamente el olor del perfume barato que ella usaba, una fragancia floral que compraba en el mercado local y que para él era el aroma más dulce del mundo. Recordaba cómo lo consolaba durante las tormentas, prometiendo que siempre estaría allí para protegerlo. Recordaba las historias que inventaba a la hora de dormir, siempre con finales felices donde las familias nunca se separaban. Durante 3 décadas, Alejandro construyó muros emocionales tan altos como sus rascacielos. Transformó el dolor del abandono en combustible para el éxito. Cada conquista empresarial siendo un intento silencioso de demostrar que era digno de amor y que nunca más dependería de nadie. A los 19 años, consiguió una beca para estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. A los 23, ya trabajaba en una multinacional francesa. A los 26, tenía su primer negocio propio. A los 31, era millonario. Y ahora, a los 37, comandaba un imperio que empleaba a más de 20.000 personas en toda España. Pero el éxito material nunca logró llenar el vacío emocional que cargaba. Alejandro nunca pudo mantener relaciones duraderas. Salía con mujeres hermosas e inteligentes, pero siempre encontraba excusas para terminar las relaciones cuando ellas comenzaban a acercarse demasiado emocionalmente. Tenía amigos, pero todos eran colegas de trabajo
o conocidos superficiales de los círculos empresariales y sociales que frecuentaba. Nunca permitió que nadie realmente lo conociera. Nunca bajó la guardia lo suficiente para mostrar sus vulnerabilidades. Todas las noches, después de que los últimos ejecutivos dejaran la oficina, un equipo silencioso de empleados de limpieza invadía el piso 45 de la Torre Vázquez. Era un ritual que ocurría religiosamente a las 23:00 horas, cuando el edificio se vaciaba y la ciudad allá abajo comenzaba a mostrar sus luces nocturnas. Entre los empleados de limpieza estaba Carmen Rodríguez, una mujer de 60 años, pequeña y de manos curtidas por el trabajo arduo de décadas. Carmen había conseguido el empleo 8 meses atrás a través de una empresa subcontratada que prestaba servicios para la Torre Vázquez. Carmen siempre trabajaba en silencio, casi invisible a los ojos de los ejecutivos que aún permanecían en el edificio durante la limpieza nocturna. Había perfeccionado el arte de ser imperceptible, moviéndose como una sombra por los pasillos lujosos, siempre manteniendo los ojos bajos cuando se cruzaba con alguien. Conocía cada rincón de esa oficina lujosa mejor que cualquier ejecutivo. Sabía exactamente dónde a Alejandro le gustaba dejar sus gafas de lectura. Conocía sus hábitos de trabajo a través de los vestigios que dejaba en el escritorio y observaba los cambios en su humor a través de la organización o desorganización de sus documentos. El escritorio de caoba maciza costaba más de lo que Carmen ganaba en 3 años de trabajo. Las estanterías estaban repletas de premios empresariales: Empresario del Año, Innovación Arquitectónica, Responsabilidad Social Corporativa. También había libros de negocios en inglés y español, algunos aún con marcadores donde Alejandro había parado de leer. Pero lo que más llamaba la atención de Carmen era la pared con fotografías del CEO en diversos eventos sociales y empresariales. Había fotos de él con ministros del gobierno, con otros billonarios, en ceremonias de premiación, en inauguraciones de sus proyectos. En medio de esa colección de momentos de gloria, había una única fotografía diferente de las otras. Era una foto antigua, descolorida, donde un niño de unos 6 años sonreía al lado de una mujer joven con vestido flamenco. El marco era simple, contrastando con los otros marcos dorados y elaborados que decoraban la oficina. Era la única foto personal visible en todo ese ambiente corporativo, y Carmen sabía instintivamente que era la única foto que Alejandro tenía con su madre. Lo que nadie sabía era que Carmen pasaba largos minutos todas las noches observando esa fotografía específica, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro envejecido por el trabajo arduo y la culpa que cargaba desde hacía décadas. En ese hombre poderoso y exitoso reconocía los ojos castaños y la sonrisa tímida del niño que había dejado atrás hace tanto tiempo. Era la misma sonrisa que aparecía cuando ella lo sorprendía con su dulce favorito, los mismos ojos que brillaban cuando ella llegaba a casa después de un día de trabajo. Carmen había pasado los últimos 8 meses trabajando en ese edificio con un único objetivo: estar cerca del hijo que había abandonado, observarlo de lejos, tener la certeza de que estaba bien y feliz. Cuando vio por primera vez el nombre Alejandro Vázquez en los periódicos, 6 años atrás, casi se desmayó. Investigó obsesivamente sobre él en Internet. Leyó cada artículo, cada entrevista, cada mención de su nombre. Descubrió que se había convertido exactamente en el tipo de hombre que siempre soñó que se convertiría: inteligente, exitoso, respetado. Pero también percibió, a través de su observación atenta durante estos meses,
que había una tristeza profunda en los ojos del hijo. Alejandro era un hombre que lo tenía todo, pero que parecía vacío por dentro. Trabajaba hasta muy tarde casi todos los días. Raramente sonreía genuinamente. Y cuando hablaba por teléfono, conversaciones que Carmen inevitablemente escuchaba mientras limpiaba, su voz siempre sonaba formal y distante, incluso con personas que parecían ser cercanas. Durante estos 8 meses, Carmen desarrolló una rutina meticulosa. Llegaba siempre a las 23:15, 15 minutos después del horario oficial, para tener la certeza de que Alejandro ya se había marchado. Comenzaba siempre por el baño ejecutivo. Después organizaba los documentos del escritorio, siguiendo exactamente el patrón que había observado que él prefería. Limpiaba los cristales de las estanterías con cuidado especial, pues sabía que le gustaba que quedaran impecables. Y siempre terminaba su limpieza observando esa fotografía antigua, susurrando peticiones de perdón que nadie podía escuchar. Era un viernes lluvioso de diciembre cuando todo cambió. La temporada de lluvias en Madrid siempre dejaba el tráfico caótico, y Alejandro había decidido trabajar hasta más tarde para evitar el embotellamiento. Además, tenía una presentación crucial para inversores alemanes el lunes y quería revisar todos los detalles una vez más. El edificio estaba prácticamente vacío, excepto por los guardias de seguridad nocturnos y el equipo de limpieza que comenzaría a llegar pronto. Alrededor de las 23:30, Alejandro salió de su oficina para buscar un café en la sala de reuniones ejecutiva. Estaba cansado, con los ojos doloridos de tanto mirar la pantalla del ordenador, y sentía un ligero dolor de cabeza que se había ido intensificando a lo largo del día. Cuando abrió la puerta de su oficina, esperaba encontrar el pasillo vacío como siempre, pero se encontró con Carmen organizando cuidadosamente los documentos en su escritorio. Por un momento que pareció durar una eternidad, los dos se miraron en silencio. Alejandro se detuvo en medio del pasillo, su taza de café vacía en la mano, observando a esa mujer pequeña y de apariencia humilde que estaba en su espacio más privado. Había algo en esos ojos que lo perturbó profundamente. Algo familiar que despertó memorias enterradas desde hacía décadas. Era como si estuviera mirando a un fantasma, un recuerdo distante que se empeñaba en permanecer en el límite de su conciencia. Carmen, por su parte, sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Era la primera vez en 8 meses que se encontraban cara a cara, la primera vez que veía de cerca los ojos del hijo que había dejado atrás. Él era más alto de lo que imaginaba por las fotografías, más delgado, con algunas arrugas de expresión que no existían en las fotos de los periódicos, pero eran definitivamente los mismos ojos, la misma forma del rostro, la misma postura ligeramente encorvada que tenía cuando estaba concentrado. «Disculpe, señor», murmuró Carmen en español, bajando la cabeza rápidamente y haciendo ademán de salir de la oficina. «No se preocupe», respondió Alejandro automáticamente, pero algo en su voz tembló. Continuó parado, observando a esa mujer que ahora recogía sus materiales de limpieza con manos visiblemente nerviosas. «¿Usted trabaja aquí desde hace mucho tiempo?» La pregunta salió antes de que pudiera pensarlo mejor. Normalmente, Alejandro apenas notaba a los empleados de limpieza, pero algo en esa mujer específica había capturado su atención de una forma que no podía explicar. «8 meses, señor», respondió Carmen sin levantar los ojos, su voz casi un susurro. «¿Y cómo se llama?» «Carmen Rodríguez, señor».
El nombre no despertó ninguna memoria consciente en Alejandro, pero hubo algo en la forma como ella lo pronunció que hizo que su estómago se contrajera. Continuó observando mientras ella terminaba rápidamente su tarea, sus movimientos ahora apresurados y torpes por el nerviosismo. ¿Tiene hijos, Carmen? La pregunta surgió de la nada, sorprendiendo incluso a Alejandro. No era el tipo de persona que hacía preguntas personales a los empleados, especialmente no al equipo de limpieza. Carmen paró completamente lo que estaba haciendo. Sus manos se cerraron en puños sobre el trapo de limpieza que sostenía, y Alejandro pudo ver que estaba temblando ligeramente. Por un momento pareció que iba a responder, pero entonces apenas movió la cabeza negativamente y murmuró algo inaudible. «Perdone», dijo Alejandro, percibiendo que había tocado algún tema sensible. «No quería ser entrometido». «¿Está todo bien, señor?», Carmen logró responder, pero su voz estaba cargada de emoción. «Voy a continuar mi trabajo ahora». Salió de la oficina rápidamente, dejando a Alejandro solo con una sensación extraña y perturbadora. Durante el resto de la noche no logró concentrarse en su presentación. Continuaba pensando en esa mujer, en la forma como había reaccionado a su pregunta sobre hijos, en la familiaridad inexplicable que sentía en relación a ella. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a quedarse en la oficina hasta más tarde propositalmente, siempre encontrando excusas para trabajar cuando el equipo de limpieza llegaba. Se decía a sí mismo que era solo coincidencia, que tenía mucho trabajo que terminar, pero la verdad era que se sentía compelido a observar a Carmen Rodríguez más de cerca. Comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma como tarareaba bajito mientras trabajaba. Siempre la misma melodía. Una canción que parecía vagamente familiar. La manera peculiar como doblaba los trapos de limpieza, siempre encuadrados perfectos antes de guardarlos. La atención especial que dedicaba a organizar su escritorio, como si conociera exactamente sus preferencias. Y especialmente una pequeña cicatriz en su mano derecha, en forma de media luna, que sólo conseguía ver cuando ella estaba muy cerca. Una noche, Alejandro fingió estar trabajando, pero en realidad observaba a Carmen a través del reflejo de la ventana. Ella estaba limpiando las estanterías cuando se detuvo delante de la fotografía de él con su madre cuando era niño. Vio cuando ella tocó delicadamente el cristal del marco con la punta de los dedos, susurrando algo en español que no logró escuchar claramente. Después, permaneció allí por varios minutos, solo mirando la foto, y Alejandro pudo ver lágrimas corriendo por su rostro. «Esa es la única foto que tengo con mi madre», dijo Alejandro de repente, sorprendiendo a Carmen, que no había percibido su aproximación. Carmen se sobresaltó violentamente, derribando el portarretratos que se hizo pedazos en el suelo de mármol italiano. El sonido del cristal rompiéndose resonó por la oficina silenciosa como un disparo. «Perdón, perdón, señor», exclamó ella, arrodillándose inmediatamente para recoger los pedazos. «Yo pagaré por esto, lo siento muchísimo». «No, deje que yo». Alejandro se agachó para ayudarla, preocupado de que pudiera cortarse con los fragmentos afilados. Cuando sus manos se tocaron entre los pedazos de cristal, ambos sintieron una electricidad extraña recorrer sus cuerpos. Fue como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre ellos, un reconocimiento profundo y primitivo que trascendía la lógica.
Alejandro sintió como si estuviera siendo alcanzado por un rayo, y Carmen dejó escapar un pequeño gemido de sorpresa y dolor. Fue entonces cuando Alejandro vio de cerca la cicatriz en la mano de Carmen. Una marca pequeña pero distintiva, en forma de media luna, exactamente en el lugar donde su madre tenía una cicatriz idéntica. La memoria lo golpeó como una avalancha. Recordaba besar esa cicatriz cuando era niño, cada vez que su madre se lastimaba en la cocina. Recordaba preguntar cómo se había herido, y ella siempre contaba la misma historia sobre un accidente cuando era adolescente. «¿Isabela?», susurró él, su voz quebrándose como si fuera la primera vez que pronunciaba ese nombre en décadas. Carmen levantó los ojos lentamente, lágrimas corriendo libremente por su rostro envejecido. Por un momento, pareció una mujer mucho más joven, como si los años de trabajo arduo y culpa hubieran desaparecido temporalmente. Era el rostro de la mujer que lo había dejado 30 años atrás, solo marcado por el tiempo y el dolor. «¿Alejandrito?», respondió ella, usando el apodo cariñoso que no pronunciaba desde hacía 3 décadas, su voz embargada por la emoción. Lo que ocurrió a continuación fue una explosión emocional que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Alejandro se levantó bruscamente, derribando los pedazos de cristal que aún sostenía. Su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones: sorpresa, reconocimiento, confusión, y después una furia que había sido reprimida durante 30 años. «¿Cómo te atreves?». Su voz comenzó baja, pero rápidamente se transformó en un grito que resonó por todo el piso vacío. «¿Cómo osas aparecer en mi vida ahora, después de todo? Después de abandonarme. Después de dejarme solo con ese borracho». Carmen permaneció en el suelo, entre los pedazos de cristal del marco roto, sollozando incontrolablemente. Era como si todas las lágrimas que había tragado a lo largo de 30 años estuvieran saliendo de una sola vez. «Mijo, ¿puedo explicarte?», intentó ella, extendiendo una mano temblorosa hacia Alejandro. «¿Explicar?». Alejandro rió amargamente, un sonido duro y sin humor. «¿Explicar por qué me abandonaste cuando tenía 6 años? ¿Por qué dejaste a un niño solo con un hombre que bebía más de lo que comía? ¿Por qué nunca intentaste contactar, ni siquiera una carta, ni siquiera cuando me hice famoso y mi nombre apareció en los periódicos?» Las palabras salían como puñaladas, cada una cargada de 3 décadas de dolor reprimido, de noches llorando por la madre que nunca regresaba, de terapias caras donde intentaba entender por qué no era digno de ser amado por su propia madre. «¿Por qué estás aquí?», continuó él, caminando de un lado al otro como un animal enjaulado. «¿Quieres dinero? Es eso. ¿Quieres una parte de mi fortuna? Descubriste que tu hijo abandonado se convirtió en billonario y ahora quieres aprovecharte». «No, mijo, no es sobre dinero». Carmen intentó levantarse, pero tropezó, cortándose ligeramente la mano en los pedazos de cristal. «Nunca supe que te habías convertido en esto. Siempre pensé que estabas mejor sin mí». «Mejor sin ti». La voz de Alejandro subió una octava, cargada de incredulidad y rabia. «¿Tienes idea de lo que pasé? De los años de terapia intentando entender por qué mi propia madre no me amaba lo suficiente para quedarse? De la incapacidad de confiar en cualquier persona que se acerca a mí». Se detuvo delante de la ventana panorámica, mirando la ciudad allá abajo, sus manos temblando de rabia y emoción. «¿Tienes noción de cómo es crecer creyendo que no vales nada? Que si tu propia madre no puede amarte,
entonces nadie nunca podrá. Carmen finalmente logró levantarse, dejando rastros de sangre donde se había cortado. Tenía 18 años cuando naciste, Alejandro. ¡18! Era apenas una niña que no sabía cómo ser madre, que apenas sabía cómo cuidar de sí misma. Pero otras niñas aprenden, replicó él volviéndose para encararla. Otras madres se quedan y luchan por sus hijos. Otras madres no simplemente desaparecen en medio de la noche, como si sus hijos fueran basura que puede desecharse. Estaba siendo amenazada. La confesión salió como un grito desesperado que resonó por la oficina. Tu padre se involucró con gente muy peligrosa. Narcotraficantes que venían a cobrar deudas a nuestra casa. Dijeron que si no desaparecía de la vida de ustedes, algo terrible te pasaría a ti. Alejandro se detuvo completamente. ¿Qué estás diciendo? Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas de sangre en su rostro. Recibí una foto tuya saliendo del colegio, con un mensaje diciendo que los niños a veces desaparecen y nunca más son encontrados. Tu padre tenía una deuda de 75.000 euros con gente muy peligrosa, y yo era la garantía. O desaparecía de la vida de ustedes para siempre, o te llevarían a ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sentía como si el suelo se hubiera desplomado bajo sus pies, como si toda la realidad que conocía estuviera siendo reescrita delante de sus ojos. Durante toda su vida, había construido una narrativa donde su madre era la villana de la historia, la mujer fría y egoísta que había elegido abandonarlo. Ahora, esa narrativa se estaba desmoronando pieza por pieza. Mentira, susurró él, pero su voz no cargaba convicción. ¿Estás inventando esto para... ¿Y para qué, mijo? Carmen lo interrumpió. ¿Para conseguir qué? Trabajo limpiando oficinas hace 8 meses solo para poder estar cerca de ti. Si quisiera dinero, te habría buscado hace años, cuando comenzaste a aparecer en los periódicos. Alejandro se sentó pesadamente en su silla ejecutiva, la cabeza entre las manos. Fragmentos de memorias comenzaron a emerger. Recordaba vagamente a hombres extraños visitando su casa, siempre por la noche. Recordaba a su padre siempre nervioso, susurrando al teléfono. Recordaba las noches en que escuchaba discusiones y gritos viniendo de la sala, su madre llorando bajito, mientras su padre hablaba con una voz que no reconocía. ¿Por qué nunca regresaste?, preguntó él, su voz ahora más baja, casi un susurro cargado de dolor. Intenté. Carmen se acercó cautelosamente, como quien se acerca a un animal herido. Cuando cumpliste 16 años, regresé a Sevilla, pero ya no estabas allí. Tu padre había muerto 2 años antes de cirrosis, y los vecinos dijeron que te habías ido a Madrid a estudiar en una escuela técnica. Se sentó en el borde de una silla, manteniendo distancia, pero sin querer parecer que estaba huyendo. Busqué, mijo. Busqué tanto. Fui a todas las escuelas técnicas de la ciudad. Miré listas de alumnos. Pregunté a cualquier persona que pudiera tener información sobre ti. Pero Madrid es muy grande, y eras apenas otro estudiante pobre, intentando hacer algo de la vida. ¿Y después?, Alejandro preguntó, aún sin poder mirar directamente a ella. Después intenté reconstruir mi vida, pero nunca pude. Trabajé en casas de familias ricas en Chamberí, siempre esperando que tal vez por casualidad aparecieras por allí. Trabajé en restaurantes en el centro histórico, mirando cada cliente joven, esperando reconocer tu rostro.
Trabajé en fábricas en las afueras, ahorrando cada euro que podía para contratar detectives privados para buscarte. Carmen hizo una pausa, limpiándose la nariz con un pañuelo de papel que sacó del bolsillo de su uniforme de limpieza. Nunca me casé, nunca tuve otros hijos. ¿Cómo podría? Había perdido al único hijo que tenía, y eso me rompió de una forma que nunca pude reparar completamente. ¿Cuándo fue que descubriste sobre mí? Sobre lo que me había convertido. Hace 6 años, cuando tu nombre apareció en el país por primera vez. Carmen sonrió tristemente a través de las lágrimas. Estaba limpiando la casa de una familia rica en Las Rozas, y el señor de la casa estaba leyendo el periódico. Vi una foto tuya en la portada y casi me desmayé. Alejandro Vázquez, el joven empresario español que estaba revolucionando la arquitectura. ¿Eras tú, mi niño, que ahora era un hombre poderoso y exitoso? ¿Por qué no intentaste contactar cuando descubriste? ¿Cómo podría? Ella rió tristemente. Era una mujer simple, sin educación formal, que limpiaba casas para sobrevivir. Eras un CEO billonario que aparecía en la televisión y en los periódicos. Pensé que sería mejor observar de lejos, tener la certeza de que estabas bien y feliz. Carmen miró alrededor de la oficina lujosa, con sus muebles caros y vista panorámica. Por eso conseguí este trabajo aquí. No fue fácil. Tuve que mentir sobre mi experiencia, aceptar un salario menor del que ganaba antes. Pero quería estar cerca de ti, aunque fuera solo para limpiar tu oficina y tener la certeza de que estabas bien. Me observabas, Alejandro dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. Todas las noches, admitió ella. Observaba cómo organizabas tu escritorio, qué libros estabas leyendo, si parecías cansado o estresado. Aprendí tus hábitos, tus preferencias. Sabía cuando habías tenido un día difícil, porque dejabas todo más desordenado. Sabía cuando estabas feliz, porque siempre dejabas una taza de café por la mitad. Señal de que habías salido apresurado para algún compromiso bueno. Alejandro finalmente levantó los ojos para mirar directamente a su madre. ¿Sabes qué es lo más cruel de toda esta historia? Es que pasé toda la vida odiándote, construyendo un imperio para demostrar que no necesitaba a nadie, y ahora descubrir que hiciste lo que hiciste para protegerme. Descubrir que has estado aquí, cuidándome a tu manera, y yo ni siquiera lo sabía. No espero perdón. Carmen susurró, sus palabras casi inaudibles. Sé que lo que pasó te lastimó de formas que tal vez ni tú mismo entiendas completamente. Pero quiero que sepas que no hubo un solo día en 30 años que no haya pensado en ti, que no me haya preguntado si estabas bien, si eras feliz, si tenías gente que te amara. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que daba vista a todo Madrid. Las luces de la metrópoli parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando vidas, historias, familias. ¿Cuántas de esas familias habían pasado por separaciones dolorosas como la de ellos? ¿Cuántos niños crecieron sin sus madres? ¿Cuántas madres vivieron con la culpa de haber dejado a sus hijos atrás? Dijiste que me observabas de lejos antes de conseguir este trabajo. ¿Qué veías cuando me observabas? Carmen dudó antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Veía a un hombre brillante y exitoso, exactamente el tipo de persona que siempre soñé que te convertirías. Pero también veía tristeza en tus ojos. En las fotografías de los periódicos nunca sonreías realmente. Era siempre una sonrisa profesional.
calculada. Y eso partía mi corazón, porque sabía que había contribuido a esa tristeza. Se levantó y se acercó lentamente a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. Te vi en eventos sociales en la televisión, siempre solo o acompañado de mujeres hermosas que parecían más accesorios que compañeras reales. Vi entrevistas donde hablabas sobre éxito y ambición, pero nunca sobre familia o felicidad personal. Y yo sabía que de alguna forma mi ausencia te había moldeado de formas que nunca quise. ¿Moldeado cómo? Alejandro preguntó, su voz más calmada ahora, pero aún cargada de emoción. Te convertiste en un hombre que no puede confiar en las personas. Lo vi en las entrevistas, en la forma como hablas sobre relaciones personales. Construiste muros alrededor de tu corazón, tan altos como este edificio, y sé que soy responsable de eso. Alejandro permaneció en silencio por largos minutos, digiriendo todo lo que había escuchado. La rabia inicial estaba dando lugar a una confusión profunda y dolorosa. Durante 3 décadas, su identidad había sido construida alrededor de la narrativa de abandono, de la idea de que no era digno de amor. Ahora, descubrir que su madre había hecho el mayor sacrificio que una madre puede hacer, dejar a su hijo para protegerlo, estaba fragmentando todo el entendimiento que tenía sobre sí mismo. «Necesito tiempo», dijo él finalmente, volviéndose para encarar a Carmen. «Esto es, y es demasiado para procesar de una sola vez». «Entiendo». Carmen asintió con la cabeza, secándose las últimas lágrimas. «Voy a pedir la renuncia mañana. No quiero causar más dolor o confusión en tu vida». «No». Alejandro la interrumpió rápidamente. «No hagas eso. Solo dame tiempo para pensar, para entender todo esto». Permanecieron en silencio por largos minutos, 2 extraños que eran madre e hijo, separados por décadas de dolor y malentendidos, ahora enfrentando la posibilidad de una reconciliación que ambos deseaban, pero ninguno sabía cómo alcanzar. «¿Puedo hacer una pregunta?», Alejandro dijo suavemente. «Claro, mijo». «La canción que tarareas mientras trabajas, ¿cuál es?». Carmen sonrió por primera vez desde que la conversación había comenzado. «Es Ay Carmela. Adorabas cuando te la cantaba cuando eras pequeño. Era nuestra canción». La memoria golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Recordaba vagamente la voz suave de su madre cantando esa melodía melancólica antes de dormir, sus dedos pasando por su cabello mientras cantaba sobre resistencia y esperanza. Ahora, percibiendo la ironía cruel de la elección de la música, sintió lágrimas quemando en sus ojos. Durante las 2 semanas siguientes, la vida de Alejandro se volcó de cabeza. Apenas pudo concentrarse en el trabajo, canceló reuniones importantes, delegó presentaciones cruciales a su equipo y pasó horas mirando por la ventana de su oficina, perdido en pensamientos que lo atormentaban día y noche. Todas las noches, Carmen continuaba limpiando su oficina, pero ahora los dos se evitaban cuidadosamente como 2 imanes con polaridades iguales. Ella llegaba más tarde, cuando tenía la certeza de que él ya se había marchado. Él salía más temprano, evitando el encuentro que ambos sabían era inevitable, pero que ninguno de los dos se sentía preparado para enfrentar. Alejandro comenzó a investigar obsesivamente sobre su propia infancia, intentando separar memorias reales de fantasías que había creado a lo largo de los años. Contrató a un detective privado, el mejor que el dinero podía comprar.
para investigar la muerte de su padre y los años que siguieron a la desaparición de su madre. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Fernando Vázquez realmente se había involucrado con narcotraficantes locales, acumulando deudas de juego que no podía pagar. Había registros policiales de amenazas, reportes de vecinos sobre hombres extraños rondando la casa de la familia durante el período que antecedió la desaparición de Isabella. Había incluso un reporte policial archivado sobre la desaparición de ella, donde Fernando había alegado que había huido con otro hombre. Cada evidencia que descubría corroboraba la versión de Carmen. Su madre realmente había sido una joven asustada, intentando proteger a su hijo de la única forma que una chica de 18 años sabía cómo hacer en una situación imposible. Pero saber la verdad intelectualmente era diferente de aceptarla emocionalmente. Alejandro luchaba con sentimientos contradictorios. Alivio por saber que su madre no lo había abandonado por falta de amor, pero también rabia, porque ella no había encontrado una forma diferente de lidiar con la situación. Parte de él entendía que era muy joven y estaba aterrorizada, pero otra parte aún se sentía traicionado por la forma como había desaparecido de su vida. Una noche, después de 2 semanas de evitación mutua, Alejandro decidió romper el impasse. Esperó en la oficina hasta que Carmen llegara, preparado para una conversación que sabía era necesaria, pero que temía profundamente. Cuando ella lo vio esperando, Carmen casi dejó caer el carrito de limpieza. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente y parecía lista para salir corriendo. «Por favor, no te vayas», dijo Alejandro gentilmente. «Podemos hablar». Carmen asintió nerviosamente y se sentó en el borde de una silla, como un pájaro listo para alzar el vuelo al menor signo de peligro. «Investigué nuestra historia», comenzó Alejandro, su voz más calmada que la última vez que habían hablado. «Contraté detectives, revisé registros policiales, hablé con gente que aún se acuerda de esa época. Encontré evidencias de que todo lo que me dijiste es verdad. Mi padre realmente estaba involucrado con gente peligrosa. Había realmente amenazas contra nuestra familia. Nunca mentiría sobre esto, mijo». Ella susurró, sus manos temblando ligeramente. «Lo sé ahora, y eso hace todo más complicado». Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto que Carmen reconoció de cuando era niño y estaba frustrado. «¿Sabes qué es lo que más me duele? Es darme cuenta de que pasé 30 años construyendo una identidad basada en algo que no era verdad. Pasé 3 décadas odiándote por una decisión valiente que tomaste para salvarme». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen, pero permaneció en silencio, permitiendo que Alejandro dijera todo lo que necesitaba decir. «Pero también no puedo simplemente olvidar los años de dolor, de terapia, de relaciones destruidas porque no podía confiar en nadie», continuó él. «No puedo borrar el hecho de que crecí pensando que no era digno de amor. Sé que no puedo deshacer lo que pasó», Carmen dijo bajito. «Sé que aunque mis intenciones fueran protegerte, el resultado fue que sufriste, y eso me mata por dentro todos los días». Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la oficina, organizando sus pensamientos. «Cuéntame sobre estos 30 años. Quiero saber cómo viviste, qué hiciste, cómo sobreviviste sabiendo que habías dejado a tu hijo atrás». Durante las horas siguientes, Carmen contó su historia con detalles que cortaban el corazón de Alejandro.
Después de dejar Sevilla, se mudó a Madrid con solo algunas ropas en una maleta de cartón y el equivalente a 300 euros que había logrado ahorrar. Trabajó como empleada doméstica en casas de familias ricas, durmiendo en cuartos minúsculos sin ventanas, comiendo sobras de comida y enviando casi todo su salario a una cuenta de ahorros que pretendía dejar para Alejandro cuando lo encontrara. Los primeros años fueron los más difíciles, contó ella, sus palabras cargadas de dolor. Lloraba todas las noches preguntándome si estabas bien, si tenías qué comer, si tu padre estaba cuidándote. Trabajaba en casas donde había niños de tu edad, y era una tortura. Veía niños de 6, 7, 8 años y siempre pensaba, ¿será que mi Alejandro está así? ¿Será que está creciendo bien? Trabajó en una secuencia de empleos que Alejandro sabía eran degradantes y mal pagados. Limpió casas de mañana y trabajó en restaurantes por la noche. Cosió ropa en fábricas de la periferia, donde las condiciones eran casi esclavistas. Vendió comida en la calle durante los fines de semana para ganar dinero extra. «Nunca dejé de ser tu madre», dijo ella, su voz embargada. «Aunque no estuviera presente físicamente, celebraba tu cumpleaños todos los 23 de septiembre. Compraba un pequeño pastel y encendía una vela. Cantaba cumpleaños feliz sola en mi cuartito, imaginando cómo estarías, si estabas feliz, si tenías amigos en el colegio». Durante todos esos años, Carmen vivió como una monja secular, dedicando cada aspecto de su vida a la memoria y al amor por el hijo que había dejado atrás. Nunca tuvo novio, nunca se permitió ser feliz completamente, cargando la culpa como una cruz que nunca podía dejar de lado. Cuando apareciste en el país por primera vez, hace 6 años, compré 15 ejemplares del periódico. Continuó ella, una sonrisa triste cruzando su rostro. Los tengo todos guardados en mi pequeño apartamento, junto con cada artículo de periódico que mencionaba tu nombre. Era mi forma de enorgullecerme de ti, aunque fuera de lejos. Alejandro sintió un nudo en la garganta que amenazaba sofocarlo. ¿Te enorgullecías de mí? Siempre, mijo, siempre. Te convertiste exactamente en el hombre que siempre soñé que te convertirías. Inteligente, exitoso, respetado. Aunque hubieras crecido sin mí, aunque hubieras pasado por tantas dificultades, lo lograste. Demostraste que eras más fuerte que cualquier circunstancia. Pero viste que no era feliz, dijo Alejandro. Tú misma dijiste que veías tristeza en mis ojos. Carmen asintió con la cabeza. Y eso partía mi corazón en pedazos, porque sabía que había contribuido a esa tristeza, que mi ausencia había creado heridas que tal vez nunca pudieran ser completamente curadas. «Quiero ver dónde vives», dijo Alejandro de repente, sorprendiendo a ambos con la intensidad de la declaración. Carmen se alarmó. «Mijo, es un lugar muy simple, muy humilde». «No me importa. Quiero conocer tu vida, entender cómo viviste todos estos años». El sábado siguiente, Alejandro condujo su Ferrari rojo, un carro que costaba más de lo que Carmen ganaba en 15 años, hasta un barrio modesto en las afueras de Madrid. Las calles eran estrechas y mal pavimentadas, muy diferentes de las avenidas anchas y bien cuidadas de Salamanca donde él vivía. Niños jugaban en la calle, mujeres conversaban en las puertas de casa. Hombres trabajaban en talleres improvisados en sus garajes. Carmen vivía en el 4º piso de un edificio de 5 pisos que había visto días mejores. Su apartamento consistía en 2 cuartos pequeños, una sala que también servía como cocina
y un dormitorio con baño minúsculo. Los muebles eran viejos, pero bien cuidados. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. Pero lo que más impresionó a Alejandro fue una pared entera dedicada exclusivamente a él. Era como un santuario construido a lo largo de años por una madre orgullosa observando al hijo de lejos. Había recortes de periódicos cuidadosamente recortados y plastificados, fotografías impresas de Internet, copias de todos los reportajes que mencionaban su nombre organizados cronológicamente. Había incluso printouts de artículos en inglés que ella había pedido a alguien que tradujera. «Dios mío», murmuró Alejandro, observando esa exposición de amor silencioso que representaba décadas de dedicación maternal. En el centro de la pared, en un marco simple pero bien cuidado, había la misma fotografía que se rompió en su oficina, la única que tenían juntos cuando él era niño. Pero ésta estaba intacta, cuidadosamente preservada como una reliquia sagrada. «Esta es mi foto favorita», dijo Carmen bajito, tocando gentilmente el marco. «Es la prueba de que una vez fuimos una familia de verdad, de que fuiste amado desde el momento en que naciste». Al lado de la fotografía había un pequeño altar improvisado con una vela siempre encendida, algunas flores artificiales y una oración escrita a mano en papel amarillento por el tiempo. Alejandro se acercó para leer y descubrió que era una oración que Carmen había escrito para él, pidiendo protección, éxito y felicidad para el hijo distante. En ese momento, todas las barreras emocionales que Alejandro había construido se desplomaron como un castillo de naipes. Finalmente entendió que su madre nunca había dejado de amarlo. Nunca había dejado de ser su madre. Durante 30 años, ella había cargado el dolor de la separación tanto como él, pero con el peso adicional de la culpa y la responsabilidad por la decisión que había tomado. Se volvió hacia Carmen y por primera vez en 3 décadas la vio verdaderamente como su madre. No la mujer que lo había abandonado, sino la joven asustada que había tomado una decisión imposible para protegerlo. No la empleada de limpieza que limpiaba su oficina, sino la mujer que había sacrificado su propia felicidad para garantizar que él tuviera una oportunidad de vivir. «Mamá», dijo él, su voz quebrándose con la palabra que no pronunciaba desde hacía 30 años. Carmen comenzó a llorar, un llanto profundo y liberador que cargaba 3 décadas de dolor, nostalgia, culpa y amor reprimido. Era como si una represa se hubiera roto, liberando todas las emociones que había guardado durante toda una vida. Alejandro la abrazó por primera vez en 30 años, y ambos permanecieron así por largos minutos, llorando juntos, sanando heridas que parecían incurables. Era un abrazo que cargaba todo el amor que había sido interrumpido, todas las palabras que nunca habían sido dichas, todos los momentos que habían perdido. «Perdón», susurró Alejandro a través de las lágrimas. «Perdón por haberte odiado durante todos estos años. Perdón por no haber intentado entender. Perdón por haber creído que no me amabas». «No, mijo». Carmen sostuvo el rostro del hijo entre las manos, mirando directamente a sus ojos por primera vez en décadas. «Yo soy quien pide perdón por haberte dejado, por haberte lastimado, por no haber encontrado una forma mejor de protegerte, por todos los cumpleaños que perdí, todas las graduaciones que no presencié, todos los momentos importantes de tu vida que pasaron sin mí». En los meses que siguieron, la vida de ambos cambió drásticamente, de formas que ninguno de los dos podría haber imaginado.
Alejandro insistió en que Carmen dejara de trabajar como empleada de limpieza, pero ella inicialmente rechazó cualquier ayuda financiera que considerara caridad. «Quiero trabajar», dijo ella con firmeza. «Trabajé toda la vida y no sé hacer otra cosa, pero tal vez podamos encontrar algo más digno, algo donde pueda usar mi experiencia de vida para ayudar a otras personas». Después de varias conversaciones, Alejandro le ofreció una posición como consultora de responsabilidad social en su empresa. ¿Quién mejor para entender las necesidades de los trabajadores de base que alguien que había vivido esa realidad durante décadas? ¿Quién mejor para identificar programas sociales genuinamente útiles que alguien que había necesitado de ellos? Carmen se mudó a un apartamento mejor, pero insistió en que fuera algo modesto y cerca del trabajo. «No necesito lujo», explicó. «Viví 30 años sin lujo y fui feliz. Lo que necesito es estar cerca de ti, recuperar el tiempo perdido». Establecieron una rutina de cenar juntos todos los miércoles en el apartamento de Carmen. Ella insistía en cocinar, preparando los platos de la infancia de Alejandro que él había olvidado que amaba. Al principio, las conversaciones eran vacilantes, cargadas de 30 años de distancia y extrañeza. Pero gradualmente fueron reconstruyendo una relación, descubriendo quiénes eran uno para el otro en esta nueva fase de sus vidas. La transformación en Alejandro fue notada por todos en la empresa, desde los ejecutivos más seniors hasta los empleados de limpieza. El CEO frío y distante que todos conocían comenzó a demostrar más empatía, más interés genuino por las personas que trabajaban para él. Implementó programas de asistencia social, mejoró drásticamente las condiciones de trabajo en todas sus empresas y creó un fondo de emergencia sustancial para ayudar a empleados en dificultades. «Ha cambiado completamente, señor», comentó Patricia, su asistente ejecutiva desde hacía más de 6 años. «Está más humano, más conectado con las personas». «Aprendí que todos tienen historias», respondió Alejandro, «y que a veces juzgamos a personas y situaciones sin conocer toda la verdad. Aprendí que la empatía no es debilidad, es fuerza». Carmen se convirtió rápidamente en una de las personas más respetadas en la empresa. Su experiencia de vida y sabiduría natural la convirtieron en un puente valioso entre la alta administración y los empleados de base. Escuchaba las preocupaciones de los trabajadores con una comprensión que venía de haber vivido las mismas dificultades, y sabía traducir esas preocupaciones en lenguaje que los ejecutivos pudieran entender y actuar. La primera Navidad que pasaron juntos en 30 años fue profundamente emocional para ambos. Alejandro insistió en hacer una fiesta pequeña e íntima, solo los dos, en el apartamento de Carmen. Ella cocinó tortilla española con jamón serrano, exactamente como hacía cuando él era niño, y el apartamento se llenó del aroma que Alejandro asociaba con seguridad y amor maternal. «¿Recuerdas?», preguntó ella, sirviendo el plato favorito de él aún humeante. «¿Cómo podría olvidar?». Alejandro sonrió, probando e inmediatamente sintiendo el sabor de la infancia regresar. «Era mi comida favorita en el mundo entero». Intercambiaron regalos simples pero cargados de significado. Alejandro le dio a Carmen un viaje para conocer las Islas Canarias, algo que siempre había soñado hacer, pero nunca había tenido recursos. Carmen le dio una billetera hecha a mano de cuero simple, con una foto reciente de los dos juntos, cuidadosamente guardada en un compartimento especial.
Ahora puedes llevarme siempre contigo, dijo ella, a donde quiera que vayas. Durante una entrevista para una importante revista de negocios, Alejandro fue preguntado sobre los cambios en su filosofía empresarial que habían sido notados por el mercado. Dudó por un momento antes de responder con cuidado. Aprendí recientemente que el éxito verdadero no se mide solo por lo que construimos en términos materiales, sino también por lo que logramos reconstruir en términos humanos. Aprendí que el perdón es uno de los actos más valientes que existen y que a veces las personas que más amamos toman decisiones que no logramos entender en el momento, pero que tienen sentido cuando finalmente conocemos toda la historia. La entrevista fue publicada sin mencionar detalles específicos sobre Carmen, respetando la privacidad de la familia que ambos valoraban. Pero el cambio en la filosofía empresarial de Alejandro se convirtió en un caso de estudio en varias escuelas de negocios, ejemplo de cómo las experiencias personales pueden transformar líderes y organizaciones. 2 años después del reencuentro, Alejandro y Carmen estaban más cerca de lo que jamás habían estado, incluso en la infancia. Ella se convirtió en su consejera, no solo en cuestiones empresariales y sociales, sino en todas las decisiones importantes de la vida. Cuando él consideraba cambios en la empresa, siempre pedía su opinión. Cuando pensaba en inversiones o asociaciones, valoraba su perspectiva basada en la experiencia de vida. Cambiaste completamente mi perspectiva sobre familia, sobre perdón, sobre lo que realmente importa en la vida, dijo Alejandro durante una de las cenas semanales. Antes, construía edificios y empresas para demostrar mi valor. Ahora, construyo relaciones e intento tener un impacto positivo en la vida de las personas. Carmen sonrió, sosteniendo la mano del hijo a través de la mesa simple, pero siempre bien puesta. Y tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el amor entre madre e hijo puede superar cualquier obstáculo, cualquier tiempo perdido, cualquier dolor que nos hayamos causado mutuamente. Alejandro decidió hacer un cambio simbólico pero significativo en la empresa. Cambió el nombre de Vázquez Enterprises a Vázquez en Rodríguez, construyendo el mañana juntos. Carmen inicialmente protestó, diciendo que no merecía tener su nombre asociado al imperio que Alejandro había construido. «Mereces mucho más que esto», dijo Alejandro firmemente. «Mereces todo el reconocimiento por haber contribuido a convertirme en el hombre que soy hoy. Tus decisiones difíciles, tu sacrificio, tu fuerza durante todos estos años, todo eso contribuyó a mi formación, incluso a distancia. DT». La empresa se convirtió rápidamente en una referencia en responsabilidad social corporativa en España, creando programas innovadores de apoyo a madres solteras, fondos sustanciales de educación para hijos de empleados e iniciativas pioneras de reconciliación familiar para empleados que habían perdido contacto con parientes. En una tarde de domingo, 2 años y medio después del reencuentro, Alejandro y Carmen estaban en la pequeña terraza del apartamento de ella, observando el atardecer pintar el cielo de Madrid en tonos de naranja y rosa. Carmen estaba tejiendo una manta que sería donada al programa de asistencia social de la empresa, sus dedos ágiles moviendo las agujas con la misma precisión con que había limpiado oficinas durante décadas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Carmen dejó de tejer y pensó cuidadosamente antes de responder.
Me arrepiento de no haber sido más valiente en su momento, de no haber buscado ayuda de la policía o de organizaciones que pudieran protegernos. Me arrepiento de no haber intentado encontrar otras soluciones antes de tomar la decisión de partir, pero no me arrepiento de haberte protegido de la única forma que supe hacer en ese momento. Y yo me arrepiento de haber cargado tanto odio por tanto tiempo, dijo Alejandro. Podríamos haber tenido estos años juntos si no hubieras sido tan terco, si hubiera intentado entender tu versión de la historia. No pienses así, mijo. Carmen sostuvo su mano con firmeza. Tal vez necesitábamos pasar por todo esto para ser quienes somos hoy. Tal vez necesitabas convertirte en este hombre fuerte y exitoso para tener la madurez emocional necesaria para perdonarme. Y tal vez yo necesitaba vivir esta vida de dificultades para entender verdaderamente el valor de lo que tenemos ahora. Con el tiempo, la vida personal de Alejandro también comenzó a florecer de formas que nunca había imaginado posibles. Conoció a Sofía, una doctora pediatra que trabajaba en clínicas sociales patrocinadas por su empresa. Sofía era una mujer fuerte e independiente, dedicada a ayudar a niños necesitados, y había algo en su compasión genuina que tocó el corazón de Alejandro de una forma que nunca había experimentado. Carmen adoró a Sofía desde el primer encuentro. Tiene un corazón bueno y puro, dijo Carmen después de conocerla. Es el tipo de mujer que mereces, alguien que te complementa y te hace querer ser una mejor persona. Cuando Alejandro y Sofía se casaron en una ceremonia pequeña pero elegante, fue Carmen quien lo acompañó hasta el altar. Sofía había insistido en eso, diciendo: «Tu madre debería estar aquí para este momento. Es ella quien debería entregarte a mí». «Ella está aquí», respondió Alejandro, mirando a Carmen con lágrimas de felicidad en los ojos. El primer nieto de Carmen nació 2 años después del matrimonio. Cuando sostuvo al bebé recién nacido en sus brazos por primera vez, susurró a través de las lágrimas: «Ahora puedo ser la abuela que siempre soñé ser. Dar a esta criatura todo el amor que no pude dar a mi hijo cuando era pequeño». 5 años después del reencuentro que cambió sus vidas para siempre, Alejandro estaba en su oficina, la misma donde todo había comenzado en esa noche lluviosa de diciembre. Pero ahora, el ambiente había cambiado drásticamente. Al lado de la fotografía restaurada de él, con Carmen cuando era niño, había docenas de otras fotos. Almuerzos en familia, viajes que hicieron juntos, momentos simples y cotidianos que constituyen la verdadera riqueza de la vida. Había fotos de la boda, del nacimiento del nieto, de navidades en familia, de cumpleaños celebrados juntos. Había una foto particularmente especial de Carmen sosteniendo su diploma de finalización de un curso de trabajo social que había completado a los 65 años, demostrando que nunca es demasiado tarde para aprender y crecer. Carmen, ahora con 65 años, se había convertido en una de las mujeres más respetadas en el mundo empresarial español. Su historia personal, aunque pocos conocían todos los detalles, inspiraba a empleados que pasaban por dificultades familiares. Se convirtió en una figura maternal no solo para Alejandro, sino para cientos de jóvenes empleados que veían en ella un ejemplo de resistencia y amor incondicional. «Mamá», dijo Alejandro una tarde, usando una palabra que ahora pronunciaba naturalmente todos los días: «Gracias». «¿Por qué esta vez, mijo?», preguntó ella, sonriendo mientras organizaba algunos documentos sobre programas sociales en los que estaban trabajando.
por haber tenido el valor de protegerme cuando era niño, aunque eso significara perderte. Por haber tenido el valor de trabajar en mi edificio durante 8 meses, esperando el momento correcto para revelarte. Por haber tenido el valor de contarme la verdad cuando nos encontramos, aunque sabías que podría rechazarte para siempre. Y por haberme enseñado que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que solo logramos entender años después. Carmen sonrió. Esa sonrisa que ahora iluminaba todos los días de Alejandro y que se había convertido en la luz que guiaba todas sus decisiones. Y gracias a ti, por haber tenido el valor de perdonarme cuando ni siquiera creía que merecía perdón. Por haberme dado una segunda oportunidad, cuando ya había renunciado a tener una familia. Y por haberme permitido ser tu madre otra vez, incluso después de todos los errores que cometí. Nems, ¿qué habrías hecho en el lugar de Alejandro? ¿Habrías logrado perdonar a tu madre después de 30 años de abandono aparente? Y en el lugar de Carmen, una joven de 18 años amenazada por criminales peligrosos, ¿qué elección habrías hecho para proteger a tu hijo? A veces, las personas que más amamos toman decisiones que no logramos entender en el momento, pero que tienen sentido cuando finalmente conocemos toda la historia. A veces, lo que parece abandono es en realidad el mayor acto de amor que alguien puede dar. Y a veces, el perdón no es solo sobre liberar a la otra persona, es sobre liberarnos a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento que cargamos durante años. ¿Cuántas familias podrían reconciliarse si tuvieran el valor de escuchar toda la historia? ¿Cuántas heridas podrían sanarse si eligiéramos la comprensión en lugar del juicio? Esta historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Y nunca es demasiado tarde para elegir el amor en lugar del odio. Comparte esta historia si tocó tu corazón, si te hizo repensar alguna relación en tu vida, o si crees que otras personas también necesitan recordar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier tiempo perdido, cualquier dolor del pasado. Y si tienes a alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte, tal vez esta sea la señal que estabas esperando. La vida es demasiado corta para cargar fardos tan pesados. A veces todo lo que necesitamos es el valor de dar el primer paso hacia la sanación.